Maestro, la argumentación, la retórica y la hermenéutica como herramientas del abogado. Voy a desarrollar este tema intentando establecer las relaciones necesarias entre retórica y argumentación, retórica y persuasión, retórica y derecho, retórica y hermenéutica, y consecuentemente los vínculos que se dan entre derecho y hermenéutica. Quiero anticiparles que es un tema sumamente complejo, porque las palabras, por su misma naturaleza, son sumamente ambiguas. Quiero comenzar refiriéndome a la ciudad-estado en la antigua Grecia, que se define a sí misma como modo de vida fundado exclusivamente en la persuasión y no en la violencia. Esto es muy interesante. Modo de vida de una ciudad que se funda primordialmente en la persuasión, en la argumentación, en la palabra, frente a la fuerza. Para poder persuadir como un fin del abogado forense, del abogado que tiene que defender a su cliente en los tribunales, el medio indispensable, necesario, es el de la argumentación. Es el medio indispensable, fundamental. Argumentamos para persuadir, para convencer al juez de que nuestro cliente tiene la razón. Lo que le da cimentación tanto a la persuasión como a la argumentación, que es su medio, es la palabra. Es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es un signo. Es un signo que por sí mismo representa otra cosa. Es una señal que nos refiere a otra cosa que está detrás, que está oculta tras el lenguaje. Es manifestativa de las ideas y de las cosas. Hay una gran dificultad, y ustedes lo pueden percibir, todos lo podemos percibir, en expresar con corrección, con claridad, con pureza, nuestros pensamientos, nuestras ideas, los conceptos que tenemos de las cosas, de las realidades. Por ello, resulta un requisito que se nos adiestre, que se nos prepare para posibilitar, para optimizar la capacidad comunicativa del lenguaje. ¿Y cuál es esta ciencia que nos adiestra, que nos enseña? Es el arte de decir. El arte de la palabra, la retórica. Hay una relación necesaria entre retórica, arte de decir, y el derecho. ¿Cuándo nace el derecho? El derecho nace cuando unos hombres, unas mujeres se encuentran en conflicto y en vez de resolverlo a través de la fuerza, deciden resolverlo por la palabra. Dice Aristóteles que cuando la palabra se sitúa en medio de los hombres, de las mujeres, en el medio, en ese momento se transforma la palabra en instrumento de la paz.
Notemos la importancia de estos conceptos en el México que vivimos. Quisiera recurrir a la mitología para describir el nacimiento del derecho. ¿Recuerdan ustedes la historia de Orestes? Es una de las obras de Esquilo, las Euménides, que narra, que describe esta tragedia. Orestes, vengando la muerte de su padre, comete homicidio contra su madre Clitemnestra, porque ésta se había aliado con Egisto para serle desleal al esposo. Entonces, las Erinias, que son las vengadoras del derecho en la mitología griega, las Erinias, persiguen a Orestes por todos lados para cumplir con la venganza que imponen los hechos. Pero Atenea está detrás de Orestes e instituye el derecho, crea el derecho. ¿Cómo? Primero estableciendo el proceso. El proceso nace previamente al derecho, el proceso. Y usted, maestro, creo que lo verá con simpatía como profesor de procesal. Instituye Atenea el tribunal para que sea juzgado Orestes, el Areópago, recuerdan ustedes. En el Areópago es juzgado Orestes a través de los alegatos, de las argumentaciones expuestas por él y su abogado frente a los acusadores, frente a lo que hoy serían los fiscales. Y con la intervención de Atenea es exonerado por una serie de argumentos expuestos en esa ocasión que lo liberan de la responsabilidad y que hacen surgir el procedimiento judicial como medio para resolver los conflictos y no la venganza, donde está ajeno el procedimiento contradictorio para resolver el derecho. Esto es sumamente interesante. Entonces, la cuna, el origen del derecho está en la retórica. El origen del derecho está en la retórica. Basémonos ahora en algunas enseñanzas sumamente útiles de quien se considera junto a Demóstenes el más grande orador de la historia, Marco Tulio Cicerón, en un libro intitulado Del Orador, da una serie de normas sumamente útiles para que el abogado pueda contender en el proceso de manera práctica y efectiva. ¿Cómo divide Cicerón los temas de la retórica? Primer tema fundamental y el que más se vincula con lo que estamos tratando de desarrollar: la invención. La invención es lo que ustedes tienen que hacer cuando tienen un caso, es descubrir los argumentos. Las técnicas para descubrir los argumentos son reseñadas, enseñadas por Cicerón en ese libro. ¿Cuáles son estas técnicas de la invención? Hay dos preliminares fundamentales. El primer preliminar para la invención es acercarse al asunto, a la causa que tenemos. La causa es el asunto concreto que nos toca defender ante el tribunal. El asunto concreto. Eso es muy importante, no perder de vista por estar estudiando las normas, las leyes abstractas, perder el centro de la atención en el asunto que nos toca. Es un asunto de contratos, es un comodato, es una compraventa. Hay que definir la naturaleza
de la causa. Estamos ante un problema penal, laboral, civil, de conflicto entre principios constitucionales, por ejemplo el caso del aborto recientemente resuelto en la Suprema Corte, el principio o el derecho fundamental a la vida por un lado, enfrentado al derecho de los padres a determinar el número de hijos. Ahí se da una colisión. Entonces es muy importante este primer preliminar. Segundo preliminar fundamental para la invención, para el descubrimiento de los argumentos, es conocer de manera totalizadora la opinión no solo de uno mismo sobre el caso como abogado, sino la opinión del contrario, de mi contrincante. ¿Qué tipo de abogado es? ¿Es conocedor? ¿Es honorable? ¿Tiene prestigio de ser un hábil argumentador o no? ¿O de ser venal? ¿De ser un hombre poco honrado? Pero sobre todo, conocer cómo razona, cómo resuelve el juez al que le ha tocado decir el derecho en esa causa, en ese asunto. ¿Cómo lo hace el juez? ¿Cómo comprende ese juez el derecho? ¿Cómo lo interpreta? Es un juez muy estricto, es un juez abierto, es un juez que permite que yo presente mis argumentos con facilidad. Es un juez que le interesa estar en el proceso. ¿Recuerdan Presunto Culpable, la película? Ahí nos dimos cuenta a través de la imagen, de la actitud de un juez y del Ministerio Público y del abogado. Entonces, el jurista tiene que escrutar, tiene que observar con sumo cuidado cómo va el juez a comportarse. Estos son los dos preliminares para la invención. La invención, insisto, es uno de los temas de la elocuencia. Tal vez el principal desde el punto de vista especulativo de la razón, porque es el momento adecuado para descubrir los argumentos que van a salvar a mi cliente. Ahora vayamos al triple método del orador para conseguir la finalidad del orador. ¿Cuál es la finalidad del orador forense, del abogado? ¿Cuál es? A mí me gustaría que ustedes, si pudieran o se interesaran en participar, lo hicieran para que no fuera un mero monólogo. En cualquier momento en que ustedes decidan preguntar algo, estoy a sus órdenes. ¿Cuál es la finalidad de que el abogado argumente? ¿Con qué objetivo lo hace? ¿Alguien podría contestar? Ya lo anticipé. Claro, qué bien, compañero. Persuadir. Acuérdense, la persuasión es la finalidad que busca el adiestramiento de la retórica. ¿Cuáles son los tres métodos? Y van a ver que estas enseñanzas, no por antiguas, dejan de tener vigencia. Porque más adelante, cuando hable de la hermenéutica moderna, hablaremos de Emilio Betti o del gran maestro alemán Robert Alexi, que en realidad se remiten, con otras palabras, a los mismos fundamentos de la retórica clásica de Cicerón, que a la vez no es algo nuevo bajo el sol en la Roma de Cicerón, sino que a la vez Cicerón se funda en Aristóteles. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés. Entonces, el triple método, retomo, del abogado, del orador forense, para persuadir, inclinando al juez a que nos dé la razón en el caso que nos ha tocado participar, defender, por ejemplo, a un inculpado, es probar, conciliar y conmover. Probar los hechos, determinar los hechos de la causa, del caso concreto del asunto que estoy manejando, para probarlos.
porque los hechos sucedieron ya. La verdad histórica está por un lado, y a través de la sagacidad del abogado, de la inteligencia del abogado, va a reconstruir con argumentos, con pruebas, a través de conceptos, lo que sucedió. Por eso es clave esta etapa de la invención, el determinar los hechos. Dame los hechos, proporcióname los hechos y te daré el derecho. ¿Se acuerdan de ese viejo principio? Y muchas veces lo olvidamos por obvio. Los grandes abogados son aquellos que manejan lo obvio, lo más sencillo, porque la mayoría perdemos de vista esa sencillez. Entonces, ese probar es fundamental. ¿Y de dónde extraemos? ¿Dónde está la mina de la cual vamos a extraer los argumentos para probar? ¿Alguien podría esbozar alguna respuesta? ¿Dónde se encuentran los argumentos fundamentalmente? ¿De dónde los extraigo? Alguien comentó acertadamente, la ley, la doctrina me proporciona, la jurisprudencia, los antecedentes me proporcionan argumentos. ¿Cómo ha resuelto la Corte, por ejemplo, este asunto? Entonces recojo ese argumento en el asunto particular, por ejemplo, suspensión del acto reclamado del amparo, la apariencia del buen derecho primero, tiene que tomar el juez para otorgar la suspensión. Entonces yo voy a alegar en mi demanda de amparo que aquí hay una apariencia de buen derecho que debe dar pauta a la suspensión del acto reclamado para que mi cliente no se vea sacrificado en sus intereses con una clausura de un establecimiento irregularmente clausurado en principio, ¿de acuerdo? Entonces va a tener que estudiar parte del fondo del asunto, pero primero de manera superficial. Pero es un argumento del operador, del operario jurídico. ¿Están de acuerdo? Alguien dijo la legislación. ¿De qué otra cantera puedes traer? De la causa misma. O sea, del asunto mismo. No hay que... de los hechos. De los hechos yo desprendo una serie de argumentos. ¿Dónde estaba en ese momento el presunto homicida al que le achacan haber privado de la vida a X persona? Pues la persona que fue asesinada yace en un mercado de Culiacán el día que fue asesinada esta persona. El presunto homicida estaba en Patagonia. Entonces, pues el hecho mismo, por obvio que parezca, pues tengo que alegar que el día del homicidio el presunto culpable del mismo estaba en Patagonia. ¿De acuerdo? O sea, de los hechos mismos. O es un contrato de compraventa donde una inmobiliaria enajena un bien. Bueno, ¿cómo la enajena? ¿Por qué lo enajena? ¿En qué circunstancias? Todo eso es parte de la mecánica para yo ir descubriendo los argumentos para probar. Y no solo de la causa o de la legislación, de la doctrina, de las opiniones, sino también la sagacidad, la inteligencia del abogado, desde el punto de vista externo, de elementos externos para extraer argumentos, puede aportar no solo de la causa, sino de otros precedentes que por analogía le puedan servir en legislaciones paralelas a la ley que se está aplicando. Es la invención en su primera etapa de probar. Siguiente componente de la invención, conciliar. Conciliar la aprobación de lograr la aprobación del juez y del auditorio a través del argumento. Conciliar es sumamente